Hola amigos de amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal, estimadísimas audiencias? Queremos agradecerles mucho el favor que estén con nosotros en esta tercera y última emisión del día de hoy que estamos haciendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, este jueves que es 4 de marzo del año 2021. Y la verdad es que el día de hoy también en esta plataforma 4B TV Diálogos nos da muchísimo gusto después de no estar contando con su participación en una semana, 15 días que no teníamos la oportunidad de platicar con Arturo Gallegos García, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en Derecho, especialista en Geopolítica Mundial, académico también en Derecho en la Universidad de Friedrich Schiller en Jena, Alemania, y pues un colaborador en materia de geopolítica, un analista en materia de geopolítica, de diversos medios de comunicación a nivel internacional como Hispan TV, Indus TV, también diversos medios de comunicación como las agencias Telesur, RT, Russia Times, también Sputnik, entre otros medios, y que pues de nueva cuenta retomamos las pláticas con él para hablar sobre un tema que, bueno, pues a mucha gente va a sorprender que todavía algunos medios de comunicación como los nuestros hablen del socialismo y que, bueno, la pregunta sea finalmente, ¿existe todavía el socialismo? ¿En dónde está presente? ¿Qué es? Y como estamos viviendo en nuestro país momentos de alternancias, de reflexiones, de debates, bueno, muchos socialistas, muchos comunistas mexicanos comienzan a levantar la mano también y a decir, aquí estamos presentes. Y entonces la idea es hablar de socialismo, no nada más en México, sino también en el resto del planeta. Alicia, así es, y para ello hemos acordado con Arturo Gallegos este tema, el socialismo hoy. ¿Qué es? ¿Qué es el socialismo hoy? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles serían las características que tendría en caso de que pudiese dar resultado en un país? ¿En qué país sería? ¿Cuáles serían sus rasgos fundamentales? Sus adaptaciones. Y sí, y por supuesto, las peculiaridades que tendría. Y esto viene al caso porque apenas hace poquito, en 2019, pues se conmemoró el siglo de la revolución soviética, ¿no? La revolución de octubre de 1917, fue en 2017. En 1917, pues se da la revolución socialista de octubre, el octubre rojo, y sucede que el mundo empieza a dividirse en dos grandes polos, ¿no? Por un lado el mundo capitalista y por otro lado el mundo que se denomina socialista, con dos grandes gigantes, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China. La URSS ha desaparecido, China está cobrando una fuerza increíble, pero hay quienes cuestionan que sea realmente un país socialista, hay quienes dicen es un socialismo mixto. El caso es que la historia nos ha sorprendido, el devenir de la historia nos ha sorprendido porque mientras un polo fuerte del socialismo desaparece, en otra llamado el socialismo real, en otra parte, como es el del oriental con los chinos, surge una propuesta interesante para el mundo. Y en México, no en México, en Latinoamérica, ha habido varios intentos, ¿verdad?, de instaurar el socialismo. El más fuerte ejemplar es el caso de Cuba, con Fidel Castro. Y el otro caso lo fue por una vía pacífica diferente, fue Chile, con Salvador Allende. Pero después de ello y que desaparece la Unión Soviética y con ello la Guerra Fría también que se instauró durante mucho tiempo, se vuelve de nueva cuenta como un insulto, una agresión, una descalificación decir que alguien es comunista. Y vemos que en México la derecha cada vez que quiere descalificar propuestas de Andrés Manuel López Obrador, lo tacha de comunista y dice que se parece
a Hugo Chávez, que se parece a Nicolás Maduro, que si sigue López Obrador con sus políticas va a llevar a México a esa situación que tiene Venezuela. Y sin embargo, bueno, vemos otros casos como el de Bolivia, donde se autonombran socialistas. El movimiento al socialismo es el partido de Evo Morales, y en todas partes hay características muy peculiares, sui generis. Por eso queremos que un conocedor de estos temas, como es nuestro queridísimo amigo Arturo Gallegos, nos diga qué es el socialismo, qué es el socialismo hoy. ¿Existen países socialistas? ¿A cuáles definiría como socialistas? ¿Y qué rasgos tiene el socialismo? Me refiero no a las naciones en sí ya como tales que tengan un gobierno socialista, sino a quienes impulsan este proyecto en América Latina y en México. Menudo paquete te estamos dejando, Arturo, pero entiendo Sí, que así es, sí. así es. Yo empezaría por decir que no es socialista aquel que simplemente dice que es socialista, ni tampoco son países socialistas los que simplemente dicen que son países socialistas. Hay que recordar que el partido de Adolf Hitler se llamaba Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania y no tenía nada de socialista, nada para los trabajadores y tampoco era en estricto senso nacionalista, sino era chauvinista. Por otro lado, aquellos que se asombran de que en la actualidad estemos hablando del socialismo, pues parece no asombrarles mucho el hecho de que el país más poblado del mundo esté gobernado por un partido comunista. O sea, por un lado se utiliza la descalificación y por el otro, o sea, una descalificación comparando a personajes o a países o a gobiernos con proyectos socialistas, como bien lo comentas, Obradores, se parece a Chávez, etcétera. Y por otro se minimiza el socialismo, ¿no? Se dice, ay, ustedes ya no existen, o sea, ¿qué quieren? Ya ganamos nosotros los capitalistas, pero a la vez sigue existiendo ese peligro, ¿no? No sé qué lógica es la que manejan ellos para de repente brincar de un extremo a otro. Lo cierto es que el socialismo real existe y está muy fuerte. Y prueba de eso es de que sigue siendo el miedo, como empieza el manifiesto comunista. Un fantasma recorre Europa. Yo creo que ese fantasma, pues, tan lo recorrió y lo sigue recorriendo, no solo Europa, sino todo el mundo, que sigue siendo una palabra que atemoriza pues a las clases pudientes y que combaten todo lo que huela, se parezca, camine y se vea como socialismo. Aunque no lo entiendan, porque cabe decir que son tan ignorantes que ni siquiera se ponen a leer y a investigar lo que realmente es el socialismo, y es por eso que estamos aquí, para enseñar un poquito sobre todas esas personas que no saben qué es y que simplemente escuchan la repetición de la derecha reaccionaria que a todo lo tilda de comunista o de socialista, cayendo en errores tan ridículos como decir que Obrador es un socialista o es un comunista. O sea, eso es la prueba fehaciente de que no saben qué es el socialismo. Socialismo tiene varias características, pero la más importante, si retomamos la teoría económica de Marx y los proyectos socialistas, yo los llamaría más bien proyectos socialistas porque en mi entender y en la de muchos otros marxistas mexicanos y del mundo, recientemente se ha llegado a conclusión de que ningún país, ningún proyecto ha llegado al socialismo pleno, porque no se han acabado todas las contradicciones que deberían. O sea, ha habido proyectos más o menos adelantados, unos mayormente adelantados en algunos aspectos y otros en otras. Pero vamos para simplificar, vamos a decir países socialistas o proyectos socialistas, indistintamente. El proyecto socialista y su característica más fehaciente, la que más lo identifica como un proyecto socialista, es la propiedad colectiva sobre los medios de producción. Los medios de producción son todos aquellos que producen riqueza, ya sean de servicios o de bienes, o sea, fábricas, empresas, etcétera, etcétera. En el capitalismo, estos medios se encuentran en las manos del privado, o sea,
una persona o un grupo de personas son dueños de estos medios y las personas que trabajan en estos medios de producción son asalariados, venden su fuerza de trabajo, su mano de obra y reciben un salario por eso. Es lo que le llama Marx la clase proletaria, ¿no? Que en realidad es cualquier persona que devenga un salario. Entonces, la principal característica del socialismo es que termina con esta propiedad privada y la propiedad de los medios de producción se colectiviza, ya sea directamente en propiedad de los trabajadores o en colectivas o en propiedad del Estado que organiza estos núcleos productivos y redistribuye la riqueza en nombre de la clase trabajadora, por así decirlo. Ese sería el elemento esencial. Partiendo de ese elemento, hay, digamos que, consecuencias de colectivizar la propiedad privada. Una de ellas es, por ejemplo, que las clases antagónicas que antes estaban en disputa, pues dejan de existir como tales en disputa. Sigue habiendo clases sociales, sigue habiendo diferenciación del trabajo, sigue habiendo maestros, empresarios, inclusive, perdón, empresarios, sigue habiendo managers de empresas, sigue habiendo todo tipo de profesiones, pero ya no están en disputa porque la clase trabajadora está en el poder político, ¿no? Está en la cabeza del Estado. Esa es otra de las características. Sin ahondar mucho en las demás características, nos quedamos con la primera, y es de ahí donde viene la gran confusión, porque hay países, no solo China, sino inclusive la propia Unión Soviética, que han ido y venido en cuanto a mayor o menor medida de los medios, de la colectivización de la propiedad de estos medios. Para dar un ejemplo, la Unión Soviética, cuando recién toma el poder el partido bolchevique de Lenin, se colectivizan la mayoría de las empresas del Estado o las propiedades privadas que existían durante el Imperio Ruso, pero una vez que a la Unión Soviética se le impone una guerra civil con una invasión extranjera, una coalición de muchos países imperialistas, entre ellos Estados Unidos y Inglaterra y muchos otros, pues para capitalizarse el Estado soviético recurre a la propiedad privada otra vez para conseguir divisa, y es a lo que llamó Lenin la nueva política económica, cuando a la clase kulak, a los dueños de la tierra, se les vuelve a permitir poner sus bienes en el mercado con un precio libre y sin ser solamente se les pedía un impuesto especial, pero de ese modo la Unión Soviética regresa parte de la propiedad colectiva a manos privadas, o sea, da un paso atrás en lo que fue la colectivización y se le da un mayor auge y espacio de vida a lo que fue el mercado libre, al mercado privado, sobre todo en lo que es la agricultura. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que China esté inventando, ni que Cuba esté haciendo ahora con el turismo, sino que son recursos de los que se ha valido también el proyecto socialista para recapitalizarse. Y es que los países que han existido con proyectos socialistas han vivido en una aldea mundial de economía capitalista. O sea, en lo interno se manejan de una forma fuera del paradigma capitalista, pero en lo internacional y en alguna adquisición de bienes y servicios tienen que seguir pagando con divisa dura, que se consigue solamente pues en el intercambio internacional. Entonces eso ha sido la base de la diferenciación entre varios proyectos socialistas, ¿no? Tenemos distintas maneras de apreciarlo. Hay algunas personas que no ven con buenos ojos esto, y si vamos al fundamento, por supuesto que es indeseable para el proyecto socialista. La sola existencia de propiedad privada crea desigualdad y crea pobreza, y esto no es un hecho, no es una especulación, son resultados de inclusive algoritmos matemáticos. Hay economistas que simplemente proyectando, por ejemplo, un escocés, un economista escocés, que no recuerdo ahorita el apellido, lo podemos poner en el comment, Cockchef, algo así se apellida, tiene un algoritmo con 500,000 de personas con el mismo capital inicial y solamente con la sola
el solo intercambio entre ellos se va produciendo cada vez más concentración de riqueza en un espacio controlado, ¿no? Con un simple mismo, el algoritmo demuestra simplemente que la simple transacción entre los activos produce pues la concentración de riqueza y la pobreza de la mayoría. Así que para cualquier proyecto socialista, entre más rápido y más profundamente se colectivice esta propiedad privada, es mucho mejor. Pero dentro de las circunstancias internacionales e internas, ha sido generalmente, históricamente, necesario seguir manteniendo algunas de las relaciones de producción capitalistas, no solo en la Unión Soviética, ya vimos China, inclusive China se ha capitalizado mucho más que otros proyectos. Cuba se ha venido abriendo en la realidad del bloqueo económico, sobre todo en el turismo y en la prestación de servicios, hay mucha inversión privada, y así tenemos otros proyectos como Vietnam, que inclusive dicen, en Vietnam existe la figura del empresario, también en China, el empresario miembro del partido, o sea, la clase empresarial la maneja la teoría vietnamita como un componente más de construcción del socialismo, o sea, un capitalista privado que es miembro del partido y que cumple la función de invertir y de crear empleos, pero dentro de la dinámica de un Estado rector fuerte que se encarga de una redistribución de la riqueza. No nada más eso, sino que el mismo empresario está, digamos, al servicio de la nación en el sentido de que sirve al proyecto socialista, ¿no? Como lo queramos entender, entre comillas. Entonces, de ahí vienen las dificultades, y yo abundaría un poquito más, pondría otro elemento que sería lo más también importante, no en lo económico, así estrictamente hablando, sino en lo político, porque también hubo diferencias de enfoque geopolítico, sobre todo, cuestiones de fronteras, cuestiones de estrategia, de cómo llevar esta revolución a más países o no llevarla, etcétera, y esto desencadenó conflictos no económicos, primero no de orientación filosófica, teórica, económica, sino pues, conflictos internacionales más bien políticos, que inclusive desembocaron en guerras. La Unión Soviética y China tuvieron un conflicto fronterizo y luego se posicionaron en diferentes bandos, y eso ahondó esta confusión de que existen muchos socialismos cuando en realidad es solo uno, con diferentes aplicaciones, con diferentes estrategias en diferentes países, con diferentes circunstancias, por supuesto. Sí, bueno, pues esta parte medular que has desarrollado, Arturo, me parece muy importante para entender que socialistas no son aquellos que se dicen, sino aquellos que se apegan fundamentalmente a la propuesta de un cambio fundamental, no solo de régimen, sino de sistema, ¿verdad? Y que lo plantearon Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista por primera vez, a menos que se conozca algo escrito al respecto. Este Manifiesto Comunista, que el pasado 21 de febrero cumplió años, se publicó ese día en 1848, y lo que planteaba era la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Cuando se habla de esto, a mí me da risa, porque he escuchado a gente que ni te lo esperas, gente, universitarios, gente que tiene un título académico importante, y que te dicen, es que si el socialismo llega al poder, si tú tienes 2 casas te van a quitar una, si tienes 2 carros te van a quitar uno. Eso es socialismo, atenta contra la propiedad privada, y no se entiende que no atenta contra la propiedad privada, sino que socializa la propiedad de los grandes medios de producción, que son los grandes generadores de riqueza, para que esta riqueza pueda ser distribuida en la sociedad y terminar con la desigualdad social. Creo que hasta ahí eso es lo que podemos entender en términos simples y llanos de lo que es una propuesta de socialismo. Obviamente, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, volviendo al caso de México, no se ha planteado la expropiación de los medios de producción, no se ha planteado quitarle las fábricas a los empresarios, quitarle la tierra a la gente que es propietaria de la tierra, no se ha planteado quitarle las minas a los mineros. En fin,
no se ha planteado expropiaciones, y hoy lo repetía, ayer me parece que lo planteaba el propio López Obrador en la mañanera, no hemos hecho una sola expropiación. Exactamente. También hay que decirlo que aún los regímenes capitalistas como el mexicano se plantean la expropiación por fines de interés y de utilidad social. Se puede expropiar terrenos y casas que obstruyen el paso de una vialidad que es fundamental para la comunidad, por ejemplo. Bueno, pero no podemos confundir una cosa con otra, ¿no? Ahora, el siguiente aspecto que tú has mencionado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparece, y aquí juega un papel fundamental un momento en la historia que lo conocemos como la caída del muro de Berlín. Y ya que estás en Alemania, dinos qué tan determinante fue, si esto fue causa o fue simplemente efecto o fue una parte de un proceso en la que un régimen fracasa, porque no se puede calificar de otra manera, tienes que analizarlo así, como un fracaso que trajo momentos gloriosos a los pueblos soviéticos, momentos en los que dieron ejemplo mundial de avance científico, tecnológico, como el Sputnik, que ahora se repite con la vacuna que lleva ese mismo nombre y que es la vacuna más importante con mayor porcentaje de éxito, de inmunidad inmunización en cuanto a la pandemia de COVID, pero también trajo aspectos muy valiosos para la humanidad, como fue el hecho de derrotar al fascismo, al ejército de Hitler, con un alto costo para el pueblo soviético, de muertes, de sangre, de dolor, y que poco se reconoce en nuestros días. Mucha gente, si le preguntas quién venció a Hitler, te van a decir que los gringos, y lo vencieron los soviéticos, ¿no? Bueno, hizo su aporte. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Dinos, que imposibilitó el tránsito al socialismo en lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el desmembramiento de este gran polo del socialismo. Y si tú consideras que lo que existe actualmente en Rusia es socialismo. Bueno, primero que nada, lo que existe en Rusia es de ninguna manera, pero ni cerquita socialismo. O sea, el gobierno de Putin es un gobierno nacionalista que no es ni siquiera de izquierda. O sea, en México podríamos decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno nacionalista y de izquierda, o proclive a la izquierda, inclusive con momentos antiimperialistas. Por ejemplo, con la ayuda que se le dio y solidarios internacionalistas con la ayuda que se le dio a Evo Morales, o con negarse a condenar a Venezuela o a Cuba, como siempre se venía haciendo en los gobiernos neoliberales. Entonces, en este caso, México, el gobierno de México, claramente es un gobierno tendiente a la izquierda, y inclusive, como digo, con momentos antiimperialistas y momentos internacionalistas. Rusia no es así. Rusia es un gobierno, inclusive diría yo, conservador, pero nacionalista. O sea, es un gobierno que prepondera los intereses nacionales de Rusia y que no se deja presionar por las potencias occidentales, como lo hacía Yeltsin, que no nomás se dejaba presionar, sino que era un monigote, era un arlequín de los intereses occidentales de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y eso es lo que le molesta a la Unión Europea y a Estados Unidos. No otra cosa. No es que Putin sea un socialista, ni mucho menos. Por otro lado, los elementos que hicieron que la Unión Soviética y el bloque socialista de Europa Oriental colapsara son muchos y muy complejos, de distintas índoles, tanto sociales como económicas y también externas. No hay que menospreciar el hecho de que desde que la Unión Soviética se funda hasta su desaparición, este país no conoció ni un minuto de paz, ya sea
desde guerra civil hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría, la carrera armamentista. O sea, todos estos fueron efectos que tuvieron un resultado de formación del socialismo que se pretendía construir en la Unión Soviética, que desviaron recursos innecesarios a la industria armamentista, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de espionaje, a todas esas estructuras del Estado que ni siquiera hubieran sido necesarias y que no son deseadas tampoco en una situación de paz y de pues simplemente de relaciones normales con otros países. Además de la ayuda internacional que la Unión Soviética prestó a muchos lugares del mundo en sus guerras de liberación anticolonial contra los imperios francés, británico, bueno, más bien el británico, Francia ya era una república, pero que tenía muchas posesiones todavía en el norte de África, y las intervenciones norteamericanas. Todo esto repercutió no solo en lo económico en la Unión Soviética, sino en lo social, porque el mundo está, yo digo, adornado en todos lados de tumbas de soldados soviéticos que prestaron sus servicios desde España hasta Afganistán, en China, en Corea del Norte, en Vietnam. O sea, la Unión Soviética prestó su ayuda desinteresada en muchos teatros internacionales, y esto también tiene un coste en la población, que bueno, muchos serán comunistas, pero otros dicen, ¿por qué mi hijo va a ir a morir allá en Afganistán? ¿Por qué mi hijo va a ir a morir allá en el Congo, etcétera? ¿No? Claro, tiene un efecto de costo político para el Politburó, y esto si le agregamos la burocratización que ciertamente se dio, que el partido empezó a enquistarse en el Estado, y más bien los políticos empiezan a enquistarse en el partido para poder subir a peldaños estatales más elevados, empieza a crear una cierta descomposición del entramado estatal y administrativo, y su peor expresión fue pues en la generación de Gorbachev y Yeltsin. De hecho, vimos a Yeltsin era un miembro del partido de toda la vida, y de repente resulta que su propuesta pues era privatizar todo. O sea, ¿qué tipo de comunista era este Yeltsin? Pues obviamente no lo era, claro que no. Entonces este tipo era simplemente uno de los miles y millones que estaban en el partido, no por una convicción revolucionaria, sino porque era la única manera para subir peldaños. Entonces, cuando el partido se convierte en esto, pues empieza a socavarse su moral revolucionaria. Eso es uno de los grandes errores. Lo vimos en las cifras, simplemente en la Alemania Oriental. Pasaron de tener 2.4 millones en 1989 de miembros, el Partido Socialista Unificado Alemán, a 1992 tener 400.000, o la Unión Soviética 19 millones de miembros, a ser ilegalizados por Yeltsin sin que nadie saliera a las calles a protestar y parar. Es una ilegalización de un partido de 19 millones, no la hace cualquiera, ¿no? O sea, si no sabes que las personas se van a protestar. Entonces, obviamente hubo una descomposición del partido, una descomposición de la moral revolucionaria y de muchas otras instituciones del Estado, pero el gran, digamos, ejecutor de la destrucción estatal de la Unión Soviética como ente político internacional es sin lugar a dudas los líderes de las repúblicas rusa, ucraniana y bielorrusa, que en ese momento firmaron la disolución de la Unión Soviética, a pesar de que un referéndum que se había convocado legalmente dentro de la población soviética había había dado resultado la masiva votación por el mantenimiento de la Unión Soviética como Estado. Entonces, básicamente se atropellaron todos los derechos de los ciudadanos soviéticos, y se tomó una decisión política al calor de una movilización ciudadana que fue completamente, yo diría que inclusive utilizada, ¿no? Porque si uno se checa la hemeroteca de ese tiempo, las publicaciones de ese tiempo, nadie hablaba de restauración del capitalismo. Los manifestantes y Yeltsin y todos ellos, inclusive Gorbachev hablaba de la democratización, esa era la palabrita, la democratización del socialismo. Nadie se atrevía pues a decir que el verdadero objetivo era la destrucción del socialismo y la reinstalación del capitalismo. Y la gente pensaba que, bueno, podemos tener ambas cosas, podemos tener educación gratis, seguridad social gratis,
trabajos con plaza y aparte ganar dólares y aparte viajar por todo el mundo, cuando sabemos que eso es imposible, la riqueza no da para tanto, no todos podemos ser millonarios. O sea, el soviético se comparaba a una persona de buena posición de los países occidentales, o sea, como el mexicano no se va a Estados Unidos pensando que va a vivir de pepenador, ¿verdad? El mexicano piensa que va a ganar un juego de póker en Las Vegas y se va a hacer millonario, ¿no? Nadie se va, ningún mexicano mojado se va con el objetivo de limpiar baños como primer objetivo, ¿no? Todos piensan que lo van a lograr en grande y se topan con la realidad de que no, o sea, exacto. Entonces el soviético también tenía el sueño norteamericano y acá en la RDA pues la gente tenía el sueño de la Alemania Occidental y se dieron cuenta que ese sueño era solamente para la gente pudiente de la Alemania Occidental, no para los pobres de la Alemania Occidental. Exacto, y bueno, fue una coyuntura histórica que pues se comió a toda una generación a lo grande. Creo que en ese sentido, he estado escuchando lo que han estado diciendo, compartiendo el programa, porque la verdad estos programas son de los que se tienen que compartir masivamente para que la gente también empiece a reflexionar sobre estas otras opciones que tiene la humanidad para poder finalmente lograr ser feliz, vivir de una manera decente y con pues los bienes esenciales, cuando menos bien cubiertos. Pero desde hace rato yo quería comentar que hemos tenido, a lo largo de la humanidad, hemos tenido diferentes fases de algún tipo de socialismo que originalmente a lo mejor ni siquiera se concebía como tal, el concepto del socialismo. Pero bueno, pues ya desde los filósofos griegos clásicos, pues ya se desarrollaban todas estas ideas y ensalzaban fundamentalmente el humanismo. Viene todo el tema del individualismo posteriormente, pero hay dos cosas que me gustaría mucho en los que pudieras reflexionar, estimado Arturo. Por un lado, el socialismo no, como concepto político, económico, social, cultural de primer nivel, parece ser que se desarrolla en el siglo XVIII y que más o menos coincide con el tema del inicio de la revolución industrial, mediados del siglo XIX. Pero hay obviamente una historia importante con los que se llamaron o que después fueron identificados como los socialistas utópicos, en fin, y que van generando una evolución, ¿sí?, hacia lo que hoy se conoce generalmente como la izquierda, pero esa izquierda hoy se concibe en realidad no nada más como socialismo. Hoy podemos hablar de cuando menos otras dos grandes vertientes de ese socialismo que yo en realidad prefiero identificarlo como un humanismo, ¿no? Un humanismo en todas nuestras relaciones y las formas en cómo nos estamos finalmente entrelazando como sociedades. Pero tenemos como una parte de la evolución del socialismo al comunismo. Y después del comunismo habría una tercera etapa que se conoce como el anarquismo. Y parece ser que es en estos siglos cuando se empiezan a hacer este tipo de categorías del humanismo, cuando entonces surge uno de los que considero yo que son de los grandes conflictos que han, de alguna forma, en ciertos momentos de la historia de la humanidad, que estas formas de gobernar y de relacionarnos socialmente, culturalmente y políticamente, rompe sus ciclos naturales hacia algo, una expresión mucho más definida, refinada, que es precisamente el surgimiento de las pugnas internas entre la gente que está en estos tres niveles. Y ya hemos tenido aquí programas muy interesantes. Hace unos meses estuvo aquí con nosotros Alejandro de la Torre, ¿verdad? Alex. Sí, perdón, Alex, discúlpame. Alejandro de la Torre es un historiador y que se ha especializado en la historia del anarquismo. Los movimientos subversivos. Ahora pagan y hacen doctorados y ganan bien los académicos estudiando los movimientos subversivos. Entonces, antes era para ir a la cárcel, ¿no? Entonces yo quiero sintetizarlo así. Oye, en realidad, la misma gente de izquierda, sean socialistas, comunistas o anarquistas, y prefiero nada más esas tres categorías, porque si no entramos en un rollo que no acabamos,
Pero los mismos izquierdistas han sido los motivadores de los propios fracasos de estas grandes aventuras que ha emprendido la humanidad para darnos este tipo de gobiernos. Pues tú sabes lo que sucedió con la Revolución Rusa, ¿no? Y que tuvo su máxima expresión en esta pugna final entre Stalin y Trotsky, que a este último le costó la vida, ¿no? Y después se instauran las burocracias y las nomenclaturas de los partidos, y entonces el Estado se asumen como que ellos son los representantes, y una de las cosas que siempre se le ha criticado a estas conductas, a estas formas políticas, ¿sí?, de gobernarnos, se les ha criticado siempre el autoritarismo. Entonces, a mí me gustaría mucho que si pudieras incorporar dentro de tu análisis en la geopolítica de lo que es hoy el socialismo, o el resultado final de toda esta historia, en el término y que se enfrenta ahora con el concepto de la democracia, que también es un concepto filosófico de los clásicos griegos, incluso hasta de los chinos. Pero, ¿qué opinas sobre estos pleitos también que han hecho fracasar a grandes movimientos de izquierda en general en el planeta? Yo considero que es uno de los elementos. Yo no considero que es el elemento, y muchas veces ni siquiera juega un rol preponderante. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, estos conflictos se dieron en los primeros años. Trotsky, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba exiliado, y la Unión Soviética, los juicios que se hicieron después a Bukharin, ¿cómo se llama? Zinoviev, Kamenev, fueron un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente la oposición dentro de la Unión Soviética no fue un problema, más bien fue el revisionismo y la podredumbre interna que se va creando con los años, y que, como dije, llega sobre todo en su máxima expresión hasta Gorbachev, más bien, con Gorbachev y Yeltsin, esa generación. Por otro lado, habría que aclarar estas vertientes, porque tienes razón, cuando las primeras ideas así humanísticas que se pueden catalogar de cierta manera como un pensamiento alterno o que se dan estas, de hecho es Platón el que considera esta la primera palabra utopía, ¿no? En su novela, en donde él plantea una sociedad perfecta, pero más bien en el plano moral, ¿no? Él más bien lo considera como una sociedad gobernada por personas casi perfectas, ¿no? Por personas sobresalientes, con una moralidad y una pulcritud más allá de toda religión. Claro, ya en la época de los socialistas utópicos, con Tomás Moro, con Owen y con Saint-Simon, empiezan más bien los intentos reales de crear, sobre todo, comunas minúsculas de socialismo. O sea, son prácticas más bien localistas. En ciertos, inclusive Owen compra un territorio en Estados Unidos y pone en práctica una comuna de trabajadores, y bueno, y a Marx, lo que cambia con Marx y con el comunismo es que Marx toma estas experiencias y estudia el capitalismo, y propone una manera, pues, ya concreta de aplicar el socialismo, y es a lo que se le conoce como socialismo científico, porque no nada más es al ahí se va y a ver qué sale en un proyecto, sino ya es un proyecto estudiado, es a lo que le llaman el socialismo científico. Pero antes de que se crease esto bien, tienes razón, los anarquistas y los comunistas están en un mismo lugar, ambos quieren la disolución del Estado y la disolución de la propiedad privada de los medios de producción, son uno solo. El problema, de hecho, y si lo queremos resumir prontito, es que básicamente los anarquistas, en el momento de que se forma la Primera Internacional, sobre todo Bakunin y los anarquistas que están muy metidos en el rollo nacionalista, chauvinista, agrario de los movimientos Narodny de Rusia, que consideran al campesino como el ente revolucionario, proponen pasar de ese estado burgués al comunismo, pues casi sin parada intermedia, ¿no? Vamos a destruir al Estado y se acabó, y vamos a salir felices y nos vamos a organizar como se nos dé la gana, y vamos a cambiar vacas por shorts, y shorts por maíz, y maíz, o sea, pues sin ningún tipo de estructura, ¿no? Y nos vamos a
todos vamos a ser iguales y nos vamos a ir federando de abajo para arriba sin que nadie nos diga cómo. Se oye muy bonito en la teoría, pero pues en la práctica sabemos que hay muchos otros factores, claro, ¿no? Y bueno, Marx obviamente se opone a esto y ahí es donde se da la primera ruptura que separa a anarquistas y comunistas, y desde ahí pues son más bien, allí sí yo consideraría que son dos propuestas que simplemente en la práctica no se pueden compaginar, o sea, se pueden luchar contra el capitalismo juntos, pero no hay ninguna manera de que un anarquista serio pueda trabajar más allá de esto con un comunista también serio, porque simplemente no se puede, las concepciones son completamente distintas. Y bueno, el comunismo a su vez se va a escindir una parte que es la socialdemocracia, pues que deja de ser básicamente comunistas, dejan de ser. Ellos consideran que el capitalismo es reformable y que se puede embellecer un poquito, haciendo un poquito de Estado social, y lo que se aplica en Suecia y en Noruega, etcétera, ¿no? Cuando sabemos que pues, en esos países también hay pobreza y hay todo tipo de vicisitudes y otros tipos de monopolios, etcétera, aunque no sea tan patética la situación como los países capitalistas dependientes como México, etcétera. Pero a grandes rasgos esas son las tres vertientes, ¿no? Yo no haría distinción entre socialistas y comunistas siempre y cuando esos socialistas tengan como objetivo el comunismo, porque si no lo tienen, pues son socialdemócratas, básicamente, eso sería su diferencia, ¿no? Sobre la cuestión del autoritarismo es algo muy, muy relativo y muy difícil, como tú dices, es una discusión muy difícil también en lo filosófico, porque ciertamente, sobre todo el marxismo-leninismo que se aplicó en la Unión Soviética, tiene ese componente que le llaman, que Lenin así lo conoce como la dictadura del proletariado, que es, se puede resumir en que la clase trabajadora, al alcanzar el poder, su objetivo es reprimir, entre comillas, o sea, no me estoy refiriendo a meterlos a la cárcel y asesinarlos, simplemente reprimir en el sentido político, pues, de aniquilar políticamente hablando a la clase burguesa, o sea, a los antiguos explotadores, no darles oportunidad de regresar al poder. A eso se refiere la dictadura del proletariado, y para eso esta vertiente pues propone diferentes cosas. En algunos lugares se ha aplicado el partido único, en otras pues se les ha expropiado inmediatamente, se les ha prohibido tener partidos pues que defiendan los intereses de los burgueses, etcétera. Ha habido distintas maneras de reprimirlos políticamente hablando, de tratarlos de desaparecer como fuerza política. Esto es en cuanto a la dictadura del proletariado que propone Lenin, pero no es lo mismo lo que hace la burguesía, o sea, los ricos en nuestros países. Básicamente es lo mismo, pero sin decirlo. O sea, las grandes represiones, tanto militares, policíacas, persecuciones, espionaje que se les hacen a los partidos de izquierda en todo el mundo, a través de diferentes países capitalistas, ya sean monarquías, repúblicas parlamentarias, repúblicas presidencialistas, pues es lo que hacen también. Les quitan el registro político a los partidos, los espían, los meten a la cárcel, pero en la legislación no lo dicen abiertamente. No dice, vamos a perseguir o vamos a hacer la dictadura de la burguesía. Pues no lo dice, claro que no. Nadie va a decir... la dictadura de las transnacionales y los grandes grupos financieros y bancarios. La única diferencia es que los comunistas lo dicen abiertamente, ¿no? Proponen pues la destrucción de la burguesía como clase política y su represión política, en el sentido de no permitirles regresar. Y Lenin lo ponía de esta forma: nos ha costado tanto trabajo destronarlos para luego darles también sus partiditos y darles su dinero y darles para que luego vuelvan a hacernos lo mismo. Pues no, sí, tiene un punto, ¿no? Y claro. Ahí entramos a un punto muy interesante. Mira, en el pasado, cuando se estudiaba la experiencia y existía todavía la Unión Soviética, se hablaba mucho de que la liebre salta por donde no lo esperas, porque de acuerdo al estudio así lineal del marxismo, del manifiesto comunista, que es el primer documento en el que se plantea por escrito
de todo esto que después llegaremos a conocer como el socialismo científico, las vías para llegar al comunismo, y esta etapa que hace tan diferente a los comunistas de los anarquistas. Los comunistas dicen, sí, vamos como humanidad, ¿verdad? La humanidad marcha hacia un futuro en el cual tendrá que desaparecer el Estado. Tendrá que desaparecer no solamente la diferencia de clases sociales, sino el Estado que está para representar a una de las clases. Sí, y entonces los anarquistas dicen, no, tiene que ser desde hoy y ya, ¿verdad? Que desaparezca el Estado. Y los comunistas dicen, pues eso se parece al socialismo utópico mucho, aunque se digan anarquistas, pero termina siendo inviable. Bueno, en aquel tiempo se decía, para que pueda el socialismo, que es una etapa necesaria, previa al comunismo, para que pueda darse, necesita que suceda en un país desarrollado, industrializado, donde haya riqueza que repartir. Sí. ¿Cómo te vas a plantear el reparto de la riqueza en toda la sociedad con modos de producción arcaicos, insuficientes? Entonces se necesita, y por lo tanto dicen, ¿verdad?, los que estudian el tema, que Marx, que Engels pensaban que el socialismo se iba a dar en Inglaterra o en países que tenían un capitalismo desarrollado, pero ¡zas!, que se viene la revolución contra los zares en la Rusia feudal, ¿verdad? Y en esa Rusia se da un salto gigantesco, sin que se desarrollen suficientemente los medios de producción industriales, se da el salto al socialismo. Pero aquí va aparejado de otra situación que es tema de mucho debate. Así como no estaban desarrollados los medios de producción para dar el salto al socialismo, tampoco el pueblo ruso y los pueblos que se unieron a lo que fue la URSS habían pasado por un proceso de desarrollo de la democracia. Y aquí, que me perdone Kraus, yo quiero utilizar sin adjetivos, es decir, una experiencia en la que donde la gente se convierta en ciudadanos y aprendan a ejercer sus derechos políticos y políticos electorales. Y entonces sucede que de una monarquía sumamente represora también, como fue el zarismo, se salta al socialismo. Ahí sí, sin tocar baranda. Y se salta a un socialismo donde yo digo que es pedirle peras al olmo, si quieres pedirle que sea democrático, ¿verdad?, que escuche las disidencias, que escuche ya no solamente a los disidentes, sino incluso pues a las bases sociales, ¿no? Y se da un verticalismo en la forma de organización de la sociedad que impide el paso posible a cualquier comunismo, porque el comunismo es la abolición de la autoridad del Estado, y lo que se da es un fortalecimiento de ese Estado, de esa autoridad, y que no es precisamente la clase obrera la que está gobernando, sino una nomenclatura burocrática, ¿eh?, comunistas, de militantes de partido, que se dicen representantes de la clase obrera. Y creo que este es un punto que tiene que estudiarse realmente, porque hasta hoy, y han pasado tantos años, que estamos en el 150, ¿o qué año estamos de la conmemoración de la Comuna de París? 150. 150 años. Precisamente el 18 de marzo lo tengo ubicado como el Día de la Expropiación Petrolera, aunque de una muy diferente. El 18 de marzo inicia este proceso que concluye en mayo, en la que los obreros se dan un gobierno propio, y son ellos los que toman las decisiones, y hay quienes dicen que no ha habido realmente otra experiencia comunista, o lo más cercano a lo que podría ser el comunismo en términos de democracia y de participación de la clase obrera, la Comuna de París. Bueno, todo esto tiene que ver con el hecho de que en nuestro caso, hablando en la actualidad, ya, hoy,
¿qué sería el socialismo hoy? Ya con el desarrollo de sistemas políticos, electorales, con todo lo que le quieras poner tú de adjetivos, pero que significan una praxis, una forma de participar de los ciudadanos más o menos acotados. ¿Qué significaría este socialismo hoy en día? Y te lo pregunto porque de nueva cuenta vemos, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que la bandera del socialismo está enarbolada en Cuba y las críticas que se hacen es a la falta de democracia, de desarrollo democrático en la sociedad cubana. Eso es lo que se plantea. Y, y yo sé que hay quien dice, bueno, pues es que es la democracia burguesa o la democracia proletaria, pero en los hechos la gente tiene pocas posibilidades reales de incidir en las decisiones de gobierno y son un grupo muy pequeño, una élite, que puede estar representando a fondo los intereses de las mayorías, aunque la mayoría ni siquiera lo reconozcan o lo entiendan, ¿verdad? Pero que en los hechos no ha sido esa participación. Sí veo yo elementos de participación muy avanzada en casos como Bolivia, donde tiene que ver con usos y costumbres y prácticas de los pueblos comunitarios, donde hay una mayoría de comunidades indígenas y que se da una participación democrática de esa manera. Y lo vi incluso en la víspera de la derrota y de la tragedia que venía en el pueblo chileno, donde con Salvador Allende en la presidencia había una serie de comités populares de campesinos, de trabajadores, de todos los sectores que quieras mencionar, que estaban analizando lo que sucedía, que estaban tratando de ayudar al compañero presidente a enfrentar las embestidas de los enemigos y que estaban incluso pidiendo que les dotaran de armas para poder defender el proceso revolucionario chileno. Y con todo y lo que se diga en contra, yo veo una participación muy fuerte, democrática, con todo y su Guaidó en Venezuela, donde curiosamente no dejan de tachar de dictador a Maduro como lo hicieron con Chávez, pero es la dictadura más democrática que he visto, porque no hay prácticamente año donde no se someta a elecciones y a la opinión de los ciudadanos, uno y otro plebiscito, uno y otro referéndum, continuamos o no continuamos en el gobierno. Entonces, dicho todo esto, Arturo, ¿qué países consideras tú que son socialistas hoy en día? ¿Y qué vía y características crees que necesita tener el socialismo para poder triunfar? Vamos a nuestro rancho en América Latina. Bueno, son muchos puntos que tocas, Olga. Vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero que nada, ciertamente Marx y Engels vaticinaron en sus escritos que el socialismo necesitaba de una base productiva bastante desarrollada, y es por eso que ellos pensaban que el socialismo se daría primero, la revolución socialista se daría primero en Alemania o en Inglaterra, pero ellos nunca habían vivido una revolución socialista. Eso era lo que ellos creían en aquel momento, eran los teóricos que habían propuesto el socialismo y que trataban de vaticinar lo mejor que podían a través de su trabajo teórico, porque no habían tenido un trabajo práctico salvo en algunos casos. Engels estuvo inclusive en la Comuna de París también y todo, pero no habían ellos vivido un proceso revolucionario socialista. Ciertamente la Comuna de París fue un lapso de 2 meses más o menos, donde una ciudad, un territorio muy, muy pequeño, por más grande que sea París, no es un país, vivió una experiencia de carácter socialista, que pudiéramos llamarla socialista. Pero también la Comuna de París, ojo, tuvo un comité central, no fue nada más que los trabajadores ahí a la brava se coordinaron entre ellos. Hubo un comité central que se encargó
y que tenía tareas como las de ministerios, comisiones que se encargaban de resolver problemas de manera ejecutiva, y inclusive Marx y Engels, al hacer una valoración de la Comuna de París, llegaron a la conclusión, y yo creo que tienen razón, que la Comuna de París cayó precisamente por no tener un partido, por no tener una dirección más eficaz, porque la Comuna de París, en vez de marchar sobre Versalles y tomar Versalles, se quedó esperando y remojando sus barbas hasta que el gobierno nacional pues regresó con los soldados y los masacró a todos. Por cierto, una masacre mucho más o igual de grande que la de todo el terror, entre comillas, de la Revolución Francesa, que fueron alrededor de 20,000 personas asesinadas, niños y mujeres por igual en los comuneros. Así que ese argumento de que la Comuna de París fue realmente un proyecto socialista puro, pues tampoco entra, primero por su corta duración de tiempo, que no le dio espacio para cometer No se constituyó un Estado. Sí, se romantiza, y otra porque sí tenía un comité central, pero que paradójicamente no tenía la fuerza suficiente como la de un partido vanguardista para tomar decisiones cruciales en momentos cruciales. Por otro lado, en la Revolución Rusa, a pesar de que no habían las condiciones materiales propias para desarrollar un socialismo, sí había un factor de correlación de fuerzas muy favorable a la clase trabajadora, porque la Primera Guerra Mundial tenía en la hambruna todo el país, los soldados se morían de hambre en el frente y estaban luchando una guerra que no querían, y ahí también demostró su validez la teoría leninista de que es necesario tener una dirección de un partido centralizado con una estrategia centralizada que pueda llevar a buen puerto todo este descontento, porque la masa popular es una fuerza poderosa, pero que si no tiene una guía, el ente colectivo no puede ordenar esas ideas de manera eficiente y rápida para tomar una decisión en un momento crucial, y es cuando el partido bolchevique pues logra realmente concretizar todas esas demandas que en realidad pues se resumían en muy poquitas demandas. Era el armisticio, la pacificación, o sea, salirse de la guerra y el pan. No Eso estar era en la paz guerra. y pan. Y ninguno de los partidos estaban dispuestos a hacerlos. Y Lenin fue el que les dijo, ninguna colaboración con el gobierno provisional, ninguna ofensiva contra el ejército alemán, paz y pan, se acabó. Y lograron de ese modo convencer a los soldados, que también son pueblo, no es nada más que los soldados, de hecho eran conscriptos, eran pueblo, eran campesinos. Y eso me lleva al otro punto que también y ahora es que este es un discurso que se ha utilizado mucho contra Putin, que el occidente gusta de tildar al pueblo ruso de un pueblo que está acostumbrado a la tiranía, están acostumbrados a las dictaduras, nunca han tenido ninguna experiencia democrática, bla, bla, bla. Y esto pues es un gran mito, porque la revolución bolchevique no salió de la nada, no fue algo que de repente pusiste un frijolito ahí, se cayó un frijolito en la tierra, cayó agua y germinó, no, sino que mucho tiempo atrás, al menos 10 años atrás, en el conflicto de 1905 con Japón, los zares en una desastrosa incursión militar habían llevado al país al borde del desastre, y hubo una revolución en 1905 rusa, que fue ahí donde se crearon los soviets. Ni siquiera son creación de los bolcheviques. Los soviets son, traducido, es un comité de soldados, comité de campesinos. Entonces, estos soviets se crearon en aquel tiempo y tuvieron una experiencia muy rica, inclusive son anteriores a la fundación del Partido Socialdemócrata Ruso. Que la traducción en español, ¿cuál sería la traducción de soviets? ¿Comités? Comité, sí, es un comité, una asamblea, eso es. Eso quiere decir entonces, eso se llama, la Unión Soviética era un país de asambleas, la unión de asambleas, ¿no? Entonces, esa es una rica experiencia que ningún otro país había hecho en esa magnitud. Un pueblo
que se organiza bajo asambleas y donde los soldados toman sus propias decisiones, donde los obreros toman sus propias decisiones. O sea, todo este rollito de que se convirtió en una nomenclatura y todo eso, eso es traído de los 80s para Y acá. esa Es el periodo de Gorbachov. Y ese es el fondo, la esencia de la consigna leninista. Todo el poder a los soviets, a los exactamente, comités. y la fue Porque también. cuando lo traducimos acá en México, en Occidente, y no sabemos el origen y la historia, parece todo el poder a los comunistas, a los subversivos. No, era todo el poder a los comités, a las asambleas. Sí. Oye, entonces en ese sentido, a ver, nada más, entonces hay que aclarar entonces un asunto que me parece que también es muy interesante que se pueda ventilar en este contexto que acabas de dar, ¿no? De este país gobernado por colectivos, por asambleas. El mundo occidental y fundamentalmente Estados Unidos de Norteamérica, que se dice el país más demócrata del mundo, cuando acabamos de ver este papelón, y no es la primera ocasión que vemos el papelón con las pasadas elecciones en Estados Unidos, en donde vota la mayoría por un candidato y finalmente es el otro el que gana, independientemente de lo vetusto y de lo obsoleto que también resulta al estar siendo finalmente designados sus presidentes y sus diputados por delegados. O sea, a mí se me hace también una verdadera tesis totalmente antidemocrática, pero en fin, así se gobierna. Pero la historia de los últimos, de 1950, 51, en que se empieza a hablar de José Stalin como el gran dictador y el gran autoritario, el que expulsa hasta la Siberia, al Gulag, a sus oponentes, que que realiza una enorme matanza para finalmente, de sus opositores, para finalmente imponer su estilo de gobierno. Entonces, todo esto, Arturo, es una mala broma del mundo capitalista, es una mala broma del mundo occidental, y entonces obviamente los que vivimos bajo el autoritarismo del capital, finalmente hemos sido engañados en ese sentido también, Arturo. Pues hay muchas malas bromas del capitalismo y estamos viviendo una que ya está nombrando Olga, que es Maduro, ¿no? Maduro, sí. Las personas que vengan en una generación, que nos gusta, 50 años aquí, al presente, 60 años, 70 años, me gustaría pensar que van a pensar de Maduro, si es que este orden del mundo se mantiene, si los Estados Unidos siguen dominando los medios y siguen concentrando la historia o la reproducción de su versión de la historia. Me gustaría saber qué pensarán los jóvenes y las personas de aquí en 80 años sobre Nicolás Maduro, sobre Chávez, sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre el presidente chino, sobre Putin. Me gustaría saberlo. Creo que dentro de todo esto debe haber algunas verdades y muchas mentiras. Yo me he estado ocupando con el tema de Stalin desde hace algunos años y ciertamente hay un montón de mentiras arriba, un montón, empezando por temas muy repetidos como el asesinato de Kirov, que se ha dicho que era el presidente, era el líder del partido en Moscú y que mucho tiempo se le achacó el asesinato a Stalin, donde tampoco no fue así. Al parecer, después de leer bastante literatura, me queda claro que Kirov fue asesinado en circunstancias como las que se dijo en el juicio que se ventiló en la Unión Soviética. Queda claro que los juicios que se dicen, los juicios teatrales de Moscú contra Zinoviev, Kamenev, Bukharin y otros tampoco fueron arreglados, o al menos no tuvieron no salieron de la nada. Si hay una base ahí, si hubo arreglos con Trotsky, si hubo reuniones con el hijo de Trotsky, si hubo si había un bloque opositor a la Unión Soviética dentro de la Unión Soviética. Me queda claro también que la masacre de Katyn también es una fábula inventada por los nazis y de hecho ahora se han hecho, en la Rusia de Putin, se han hecho indagatorias judiciales que han confirmado que los archivos revelados por Yeltsin fueron manipulados en toda esta desestalinización y en toda esta desovietización
pues muchos de los archivos soviéticos fueron manipulados por órdenes de Gorbachev y órdenes de Yeltsin para manchar el nombre de la Unión Soviética en muchos temas. Pero también queda claro que algunas prácticas, sobre todo lo paradójico es que se acusa a Stalin de cometer muchas atrocidades contra su población, cuando estas atrocidades por lo general fueron más bien cometidas contra comunistas mismos. O sea, fueron purgas que se daban dentro del mismo partido. Eso es lo que te quería plantear. O sea, exacto. El problema no es que Stalin actuara contra la población, sino que actuó contra la disidencia interna. Exacto, interna, claro. La disidencia interna no necesariamente era, como se dijo en su tiempo, traidores a la revolución. Simple y sencillamente era gente que tenía otra opinión, otra forma. Sí y no, porque eso es la parte interesante. O sea, ¿qué vas a decir un disidente, por ejemplo? Vamos a decir un disidente, vamos a tomar el caso de Obrador cuando él era disidente del PRI. Pues ese disidente obviamente no está proponiendo, digamos, traicionar a la patria. Pero tampoco, en sus ojos él está haciendo lo correcto. Tampoco procede que a López Obrador, por ser disidente del PRI, lo manden a Siberia o lo fusilen. Espérame, a eso voy, pues. O sea, Obrador obviamente no se está proponiendo, o sea, un disidente en su mente está haciendo lo apropiado, es un disidente moral, correcto, pues, que se sale de un movimiento. Ledo, Cuauhtémoc, López Obrador. Exacto, pero en el fondo el asunto es que estás en contra del sistema, que es el que te sales, pues, ¿no? O sea, y en ese momento, por ejemplo, el PRI, pues era el gobierno, ¿no? Y el PRI en su mente, ellos son los buenos y ellos están a favor de México. Claro. Entonces, ambos actúan bajo una lógica de tener la razón y de hacerlo mejor por el pueblo. Entonces, no estoy justificando, pero estoy poniendo las cosas en ese contexto, porque a los ojos del partido bolchevique, que Lenin había dicho, no más oposición, no podemos tener más oposición, no podemos tener corrientes dentro del partido porque ya tenemos suficientes enemigos como para dar un mensaje de debilidad, y fue ovacionado en el Congreso del partido en aquel momento. En ese contexto, aparte de hostigamiento internacional, de guerra económica, guerra comercial y guerra de todo tipo, espional, pues es natural, no estoy justificando, pero es diferente cómo reacciona contra la oposición un gobierno como el PRI, que tiene el apoyo de los Estados Unidos. En aquel momento no hay problema que Obrador o Cárdenas se salgan, que pataleen, que lloran, que hagan lo que quieran, a otra cosa, mariposa, que tengas encima, el caso, por ejemplo, de Venezuela, que tengas encima a toda la guerra capitalista, metiéndole dinero a Guaidó, o en la Unión Soviética, pues utilizando a estos disidentes, quizá con buenas intenciones, pero que servían sin querer a los intereses capitalistas, que nomás estaban buscando una oportunidad para meter cuña. Entonces, tenemos que poner las cosas siempre en su contexto, porque si no, se pierde ese momento, ¿no? Claro, esa represión se da en un contexto muy, muy específico, y por eso es que, claro, no hay una represión igual en un momento en que la Unión Soviética ya está consolidada, ya tiene armas nucleares, y no es necesario ejercer esas purgas tan violentas o tan masivas como se dieron, ¿no? En el tiempo de Brezhnev, etc. Un momento, porque con esta lógica, bueno, cada quien desde su punto de vista tiene razón y está haciendo lo correcto. Bueno, pues estoy pensando en el revisionismo histórico que ahorita está llevando a muchos personajes, fundamentalmente de la derecha, pero no solo, o aunque digan que no, pero ahí están, por ejemplo, reivindicando a Porfirio Díaz. Iturbide. Te dice, y a Iturbide. Hernán Cortés. Y te dicen, bueno, es que hicieron, sí, sucedió eso, y sí, cometieron atrocidades. Bueno, ni siquiera se atreven a decir que cometieron atrocidades. Dice, pero hicieron y ¡pum! Todo lo positivo que según ellos hicieron, ¿no? Y ahorita hay un proceso muy grande por reivindicación de la figura de Porfirio Díaz. Y me lo pregunto porque dices, ¿cómo irán a ver a estos liderazgos hoy en el futuro? Sí. Yo pienso que en el futuro, independientemente de la ideología que se defienda, pasarán a la historia quienes hayan cuidado lo más sagrado, lo más importante, la vida y los intereses de los pueblos, la vida. Y si se cometen atrocidades,
no te puedes salvar, aunque ideológicamente tengas un signo diferente, no te puedes salvar de que te comparen con Hitler. Tú puedes dar todos los argumentos históricos, políticos, económicos, lo que representa uno, lo que representa el otro, pero si en los hechos se convierten en gobiernos represores de sus pueblos y asesinos de sus disidentes, así pasan a la historia. Pues de hecho ahí tendríamos un juicio bien interesante porque la figura de Stalin, por ejemplo, dentro de muchos otros, en Rusia está levantando cada vez más en la popularidad, o sea, se está retomando entre los jóvenes y entre las personas también de edad ya adulta. Pero en Rusia están pasando muchas cosas. Yo tengo amigos que viven en Rusia y hemos estado leyendo al respecto, y también existe un movimiento bien fuerte que está reivindicando a los zares. Sí, claro, no, y lo existe desde que la Unión Soviética, los bolcheviques llegan al poder, la guerra civil se da contra los blancos, que son los restauradores de la monarquía. Eso forma parte de la historia de la humanidad también. Sí. A cada rato hay movimientos que están cíclicamente, ¿sí? Los buenos contra los malos. Es una historia de la humanidad prácticamente desde que estamos viviendo en sociedades y que fundamos civilizaciones. El asunto aquí, y a mí me gustaría retomar un poquito ya de manera final, te agradezco mucho todo este conocimiento que tienes y que compartes, dando el contexto. Por eso yo te lo preguntaba, el tema de José Stalin. Te lo agradezco mucho porque de alguna forma, como tú bien le estás diciendo, ya forma parte incluso también de una reivindicación dentro de la misma sociedad rusa. Pero mi último planteamiento sería un poco retomando algo que te preguntó y pidió tu opinión, Olga, y yo lo pondría así, en la geopolítica contemporánea, ¿sí? ¿Qué significa el socialismo? ¿Dónde está? Pero quizás lo más importante de todo, mi estimado Arturo, es ¿qué propone el socialismo ahora en este momento? El socialismo hoy. Porque todo, entonces, hasta lo que hemos platicado, a final de cuentas, lo que hemos demostrado finalmente, lo que queda en el ambiente de esta charla, es de que finalmente no existe en realidad un sistema político, económico, social y cultural que permita un mejor bienestar a la sociedad en su conjunto, a la población mundial. Oye, somos más de 7.500 millones de personas en el planeta y todavía no sabemos hacia dónde irnos, hacia el socialismo con todos sus bienes, sus pros y sus contras, hacia el capitalismo, hacia el neoliberalismo también con todas sus crisis y sus pros y sus contras. Y entonces como que seguimos divagando y como que también en este momento el individualismo es atroz, es terrible. Y por eso es que este tipo de sistemas como el neoliberalismo siguen tan vigentes y tan campantes, dominando la inmensa mayoría de las economías del mundo, aun cuando por ahí surge una China que se levanta como la primera potencia mundial en materia económica, en materia política, pero por otro lado vemos casos tan tenebrosos como también los de Corea del Norte, que nos hemos olvidado un poquito de ellos, y que también dicen ser gobiernos socialistas o comunistas. Y entonces, ¿China es socialista? Y entonces, aquí habría que, entonces la pregunta sería eso, geopolíticamente, ¿dónde está? ¿Dónde puede crecer? Pero también, ¿qué ofrece el socialismo? ¿Qué países hay que sean socialistas? Países que tienen un proyecto socialista y que están construyendo el socialismo son, en la actualidad, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, China, Laos y Nepal. Se dice que está también en construcción del socialismo. Países que tienen gobiernos que dicen tener un programa socialista y que están en construcción de socialismo. Hay otros varios, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, por ejemplo, pero que en mi opinión no se proponen ni corto ni a largo plazo acabar con la propiedad privada en los medios de producción. Entonces yo no los metería ahí, en los llamados gobiernos del siglo XXI. ¿México lo meterías ahí? No, pues México está muy lejos. ¿Perdón? No. En esta categoría de la que estás hablando, ¿meterías a México? De los que tampoco, a corto y mediano plazo no van a implementar, no van
atentar en contra de la propiedad privada. No, yo creo que México más bien se parece un poco más a un gobierno más parecido a lo que tiene Argentina, un gobierno nacionalista de corte de izquierda, pero que tampoco se propone la redistribución de la riqueza, digámoslo, de manera eh, eh, generalizada. Pues. Así, Venezuela, Bolivia y en su momento Ecuador utilizaron grandes recursos del Estado y también nacionalizaron para crear programas populares de gran calado. México ahorita está está en otro nivel también en lo económico porque está tratando de recuperarse apenas de las pérdidas del neoliberalismo y estabilizarse. Quizá en algún momento más adelante pudiera empezar a pensar en algo más profundo, pero el momento también de Argentina ha sido pues de los países más depredados, ¿no? Más saqueados del Cono Sur. Sí. Entonces yo diría más bien México y Argentina están en ese proceso primero de estabilizarse y después quizá de construir algo más, programas más sociales. Y Europa, que durante las últimas 2 décadas se ha convertido así como una especie de laboratorio del socialismo, en donde vemos avances y retrocesos importantes con Francia, con España, con Italia, con otras naciones. Pero por otro lado también vemos estos gobiernos alternos nórdicos, de los Países Bajos, de Europa no tiene ningún país que tenga un proyecto socialista. Lo que Europa tiene, y de hecho es gracias al socialismo real de la Unión Soviética y sus aliados, es socialdemocracia, porque en estos países tuvieron que competir con la Unión Soviética. Si la Unión Soviética le daba vacaciones a sus trabajadores, les daba seguro social y les daba todo aquello, los obreros de la Europa Occidental también querían eso. Entonces fueron concesiones que se dieron en el contexto de la Guerra Fría. Ahora que la Unión Soviética cayó, todas estas concesiones están cayendo como piezas de dominó en Alemania, en España, en Italia, en Francia, en los países nórdicos también. Se están privatizando aquí en Alemania todos esos servicios. Así que la socialdemocracia cada vez gobierna menos. Yo diría que simplemente gobierna nada más en Escandinavia. Y también eso está cayendo poco a poco. Así que también esas conquistas de los trabajadores occidentales tenían mucho que ver con el gobierno, los gobiernos socialistas que había. ¿Cómo ves a Islandia? ¿Cómo ves a Islandia? En donde ya oficialmente es el primer país del mundo que es ateo totalmente. Sí, pero no, en lo político es lo mismo. Es un gobierno socialdemócrata que es capitalista integrado completamente en todas las organizaciones de comercio normales y que trata de limar esas asperezas. Además tiene una gran ventaja que es un territorio así con 200,000 habitantes. O sea, pues Tijuana tiene más habitantes que Islandia. O sea, por favor, no podemos comparar. Aunque tengan la calidad de un país, pues ni siquiera llegan a un estado de México. Por otro lado, yo sí quisiera comentar que la situación del socialismo en Europa, hay sobre todo ya movimientos nada más partidos que juegan al juego parlamentario, pero que también utilizan la agitación política en los sindicatos, etcétera. Y tenemos el caso del Partido Comunista de Grecia, que siempre tiene 6, 7%, 5% y que tiene gran influencia en los sindicatos. El Partido Portugués, que también tiene presencia en el Parlamento, el Partido del Trabajo en Bélgica, que también gobierna inclusive en una región. El Partido Comunista de Rusia es el segundo partido más grande de toda Rusia, tiene alrededor de 40,000 afiliados y tiene una bancada enorme. Y mencionar que el Partido Comunista de Moldavia y de Chipre, el partido aquel, ganaron las elecciones presidenciales hace unos años y gobernaron dentro del parlamentarismo europeo, que claro, se les vinieron encima todos con la oposición, así como Obrador, y que solamente duraron un sexenio o un cuatriaños, lo que tengan allá, no estoy muy seguro. Pero también hay experiencias de victorias electorales de partidos abiertamente comunistas, como en Chipre y en Moldavia, como les digo, y el caso de Rusia, que gobierna en varias entidades federativas de la Federación Rusa, y que es el segundo partido más grande de la Federación Rusa. Entonces, no podemos menospreciar al movimiento comunista internacional, y más aún cuando sabemos que las revoluciones que sí se dieron en Alemania, se dieron en Francia y se dieron en otros lugares, fueron reprimidas. O sea, fueron revoluciones abortadas de manera violenta.
sí, artificialmente. No es que las revoluciones no se hayan dado, no es que los procesos no hayan ocurrido, no es que los partidos comunistas no hayan llegado al poder, pero es que también la burguesía tiene los medios ahora para reprimir violentamente y de manera artificial amputar estos procesos sociales de los movimientos populares, como lo hicieron en Chile, en Nicaragua, en Guatemala. El completo cono sur sería comunista, sería socialista, si no hubiera sido por la interferencia artificial de los Estados Unidos y de las potencias europeas. Entonces, tampoco aquí, el mismo Europa, España, o sea, el golpe de Franco fue para evitar la revolución socialista. Entonces, no estamos hablando aquí de solamente errores de los comunistas o de los socialistas, sino de una guerra de clases, una lucha de clases en la que si el socialismo reprime, es un tirano, es un represor, pero si ellos hacen golpes, guerras, exterminios y persecución política, no, es abonar a eso es juego democrático. Eso es democracia. Sí. Arturo, hace un momento cuando empezamos la charla hablábamos de una característica fundamental del socialismo que es la expropiación de los medios de producción para colectivizarlos, ¿verdad? Para que sean propiedad colectiva y la riqueza que genera se distribuye en la sociedad. Esa es así como la esencia, el corazón de la definición de socialismo. La otra definición, ¿verdad?, que tiene que ver no solamente con el socialismo, sino, decían Marx y Engels, con la historia de la humanidad. Dicen, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, a partir de que la sociedad se divide en clases sociales. Bueno, tal vez, si Marx y Engels resucitaran, se quedarían asombradísimos de lo lejos que ha llegado su teoría sin que nadie la vea o sin que muchos no la vean. Es decir, hablaban ellos de que la lucha de clases llevaría al capitalismo al extremo de su contradicción, y el extremo de su contradicción era que tenía que hacer sociales muchos de los procesos productivos para finalmente apropiarse de las ganancias de manera privada. Exactamente. Y nunca, como hoy, y no le tocó verlo a ellos, Lenin llegó a ver la etapa de la creación del imperialismo y habló del imperialismo como la fase superior del capitalismo, pero aún Lenin, que nació mucho después que Marx y Engels resucitara, se admirarían de lo que sucede hoy en día con el neoliberalismo y las enormes transnacionales. Y si es cierta la tesis marxista, el capitalismo lleva en su entraña su contradicción que terminará por destruirlo. Y esta tesis dice que en la medida en que socializa todos los procesos de producción, y nadie ha socializado los procesos de producción tanto como las transnacionales, entonces esta clase obrera y sus aliados, que ahora los aliados somos todos, porque el neoliberalismo es un grupo muy pequeño, el gran capital que se apropia de todo. Bueno, pues entonces esta socialización nos llevaría a reventar desde sus entrañas al capitalismo, el capitalismo en su etapa neoliberal. De acuerdo con la teoría marxista, el comunismo debería estar más vigente que nunca, como ruta a seguir, por lo que decía Javier ahorita, no sabemos hacia dónde vamos. Bueno, de acuerdo con las condiciones objetivas, materiales que se están dando, pues el capitalismo está creando desde sus entrañas su propia contradicción, que es esta formación ya mundial de una clase obrera mundial trabajando bajo las mismas siglas de una empresa transnacional, de una, de dos, de tres empresas transnacionales. Nunca habría estado más peladita que hoy, más fácil que hoy, ubicar al enemigo y ubicar la gran fuerza que lo enfrenta. Sin embargo, no están, hay mil velos que evitan ver esta realidad evidente. Yo lo planteo en esos términos así, para preguntarte, ¿el comunismo
la lucha por el socialismo, ya no hablemos del comunismo, la lucha por el socialismo en el siglo XXI, en esta época que vivimos, neoliberal, ¿qué posibilidades de triunfo tiene? ¿Y qué rasgos tendría que asumir, considerando que estamos viviendo unos tiempos muy diferentes a los que le tocaron a Lenin y, por supuesto, a Marx y a Engels? Y estamos viviendo una época en la que tenemos que tomar en cuenta la revolución no industrial a la que ellos se referían, sino la revolución de la informática que estamos viviendo hoy, la época digital. Estamos viviendo también una época de una contradicción también enorme que ha provocado el capitalismo y la acumulación desmedida de la riqueza, que es la crisis climática. Porque cuando hablamos de que la humanidad está provocando este cambio climático, no podemos culpar a los africanos, ni siquiera a los latinos, ni a mucha gente. Estamos hablando de las potencias económicas, no como ni siquiera como nación, sino como transnacionales, que devastan los recursos naturales y provocan este cambio climático. Entonces, las características del socialismo en el cambio climático, en esta crisis climática que ya tiene previsto, ya los científicos ya tienen prevista cuántos cientos de miles de personas van a morir si continuamos por esta vía, nada más por el cambio climático, ¿sí? Si estamos hablando de un proceso de regresión terrible de décadas y décadas de lucha de los obreros a través de las condiciones que imponen las transnacionales, en condiciones de los derechos laborales. Si estamos hablando de un crecimiento desmedido de la pobreza en una época en que se produce más riqueza que nunca en el planeta. Todas estas condiciones, ¿a qué tipo de proyecto y de propuesta socialista nos llevan y cómo tendría que aterrizarse en naciones como México, en naciones latinoamericanas, donde sufrimos, al igual que los africanos y otros más, un proceso despiadado de extracción de nuestros recursos naturales? Dice López Obrador, y lo dicen los estudiosos, peor que en la colonia, en la época colonial. Cuando pues tiene que ser, tiene que ser precisamente un proyecto sustentable, obviamente, porque las condiciones, como tú dices, actuales del capitalismo es eso o barbarie, o sea, regresar a los tiempos de las cavernas, porque en una de esas el calentamiento global nos lleva a todos a la inmunda, ¿no? Y ahí sí, sin distinción de clases. A lo mejor por eso andan tratando de explorar Marte o qué sé yo, porque están tratando de buscar más recursos en otros planetas a sabiendas de que los de la Tierra son limitados, pero yo creo que el tiempo va en contra, ¿no? De la humanidad y del capitalismo como tal, porque al planeta no le importa si la humanidad se extingue, ¿no? Una bacteria menos en el ecosistema, pero a nosotros como humanidad para sobrevivir nos es imperante encontrar una forma de organización política distinta y de producción distinta, porque es cierto que el capitalismo pues no tiene límites en su voracidad. El afán de reunir y conglomerar la riqueza pues no tiene llenadera. Lo vimos ahora en estos nuevos escándalos en México, el caso de Odebrecht y todos estos donde pues tienen más y quieren más, y así ha sido la constante del capitalismo desde que surgió, desde explotar a niños para que trabajar, luego mujeres, luego exportar las fábricas para ir a países donde paguen menos. O sea, no hay llenadera del capital en su propia naturaleza de competencia, pues genera esto, genera la utilización de métodos cada más infames para generar esta riqueza a menor costo. Así que la misma lógica nos dice que este sistema no puede subsistir si queremos nosotros subsistir como especie, al menos de la forma que nos conocemos. Por otro lado, yo no sé qué tan cerca está el proyecto socialista o qué tan viable está, pero lo que yo sí sé es que hemos recuperado mucho terreno desde los años 90, en el que el socialismo como proyecto internacional sufrió una devastadora debacle con la caída de la Unión Soviética, con todos sus fallos y sus atinos.
la Unión Soviética como primer proyecto era una guía y era un soporte para muchos partidos y movimientos, y era un freno para las agresiones imperialistas. Este neoliberalismo es posible solamente en este contexto en el que ya no existe la Unión Soviética. Así que lo que sí te puedo decir es que estamos mucho mejor que hace 30 años y esto se ve en todos los países. Jamás hubieras pensado en el país, en el núcleo imperialista más poderoso de todos los tiempos, Estados Unidos, que un precandidato como Bernie Sanders hiciera ruido y no estoy diciendo que Bernie Sanders sea socialista, ojo, para nada, no lo es ni de cerquitas, pero una persona que hace esos comentarios en Estados Unidos en Estados Unidos de los años 50 estaría en la cárcel, ¿no? Con el programa COINTELPRO de la CIA, estaría en la cárcel. Si eso ocurre en Estados Unidos, o ocurre que Jeremy Corbyn en Inglaterra propone también una serie de programas de corte socialista, pues estamos hablando de que hemos caminado un trecho muy largo. Si estamos hablando de que en Chile pasamos de tener una dictadura en los años 80 a que ahora el Partido Comunista no solamente es legal, sino que tiene una votación importante, o que en Rusia, desde haber estado ilegalizado el Partido Comunista, ahora sea la segunda fuerza. Entonces estamos hablando de un resurgimiento de la izquierda socialista. Pero a final de cuentas, esto que viene dando Arturo no es nuevo tampoco. ¿Qué tendrá hace como unos 15, 20 años? En ese revisionismo que está haciendo también incluso algunos autores importantes, analistas de los mismos Estados Unidos, académicos, investigadores, que han estado revisando incluso las mismas propuestas y las mismas teorías de Carlos Marx. Y tú recordarás cómo incluso se mencionó durante la década de 2000, 2010, se hablaba de que Carlos Marx, sus teorías eran vigentes, e incluso muchos de ellos estaban proponiendo y se estaba dando en los hechos que en las grandes universidades del primer mundo estaban de nueva cuenta dándose las cátedras sobre el tema del comunismo, inspiradas en las teorías de los padres del comunismo, de este socialismo científico. Y dicen que muchos de estas teorías podrían de alguna forma también ayudar a sacar a la humanidad de las pobrezas generadas y de los excesos generados por el capitalismo y el neocapitalismo, el neoliberalismo. Sin embargo, y con esto yo quiero concluir, me gustaría mucho conocer tu punto de vista. No sé si estaremos entrando la humanidad en este momento a un momento histórico muy interesante en donde el advenimiento de la tecnología está abriendo nuevas posibilidades y posiblemente está creando también una esperanza de que incluso dejemos de hablar. Obviamente esto debe de ser a mediano plazo, pero yo lo veo así como de manera embrionaria desde hace ya algunas décadas, cuando menos un par de ellas, quizás 30 décadas. Pero estamos viendo que hay cada vez más grupos de hombres y mujeres encabezando movimientos en los que yo no he visto que, por ejemplo, el socialismo o el capitalismo o el anarquismo incluso se estén incorporando a ellos de una manera seria y que los estén estudiando como para poderlos absorber e integrarlos a sus propuestas. Pero está el tema del feminismo. Yo sé que el feminismo surge a raíz de importantes mujeres y personajes de la izquierda, del comunismo y de los socialistas, sí. Pero está adquiriendo otras características en los últimos 10 años. A nivel mundial, es sin duda alguna uno de los grandes movimientos sociales que están comenzando a hacer transformaciones profundas en las conductas de la humanidad, ¿sí? Y todavía como que no alcanzamos a entender, mucha gente no alcanza a entender la enorme transformación que va a generar esta equidad de género en nuestras relaciones y en todas las actividades que realicemos. Hacia un comunismo. Pero por otro lado estamos viendo también luchas a favor del ambiente, a favor de los derechos humanos, a favor de la conservación de los recursos, de todas las libertades, pero que también incluso están cuestionando los sistemas inmobiliarios, los sistemas económicos,
¿sí? Hemos visto grandes manifestaciones frente a la sede del Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo una enorme cantidad de jóvenes, fundamentalmente de jóvenes, que van y se les plantan en las reuniones de la OCDE y de muchos organismos del sector de neoliberal a nivel mundial, y no necesariamente representan las teorías y los objetivos del socialismo, del comunismo o del anarquismo. Como que estamos buscando una alternativa política, económica, cultural y social que está teniendo un gran avance por el advenimiento de las redes sociales, que, bueno, estamos viendo que también las redes sociales, los dueños, los propietarios de esas redes sociales están reaccionando ante las enormes libertades y lo que están generando desde el punto de vista social y político electoral ya en varias naciones del mundo. Entonces yo no sé si estaríamos ante el crepúsculo de algo nuevo, de algo que políticamente y teóricamente, económicamente, podría ser entonces una alternativa que tome quizás, porque hemos visto que mucha gente se ha estado pronunciando por esto, lo mejor de estas ideas de izquierda y también lo mejor de aquellas de las teorías de la derecha, si es que también las tienen. Entonces, y yo no sé si el socialismo, el comunismo y el anarquismo, yo siento que no, se estén adaptando a este cambio rapidísimo que se está dando en las últimas décadas y que yo veo dentro de 20 años una situación con muchos nuevos factores de poder que van entonces a estar terminando, por ejemplo, con la hegemonía de los Estados Unidos, por ejemplo, y de los grupos. Yo creo que este tipo de luchas que tú mencionas son expresiones también generacionales y no es nuevo que se den luchas paralelas en frentes focalizados, pero que son producto de ese momento histórico. No olvidemos, por ejemplo, la lucha de las personas afroamericanas en Estados Unidos en los años 50, 60, de las Panteras Negras, que no necesariamente todos ellos luego siguieron en la lucha por una sociedad mejor. O sea, muchos de los afroamericanos estadounidenses se que adaptan, tuvieron pues esas libertades, entre comillas, pues se unieron al sistema. Muchos son policías ellos mismos, son represores, son políticos de los demócratas o los republicanos. O sea, o por ejemplo la lucha contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos fue un movimiento masivo, masivo. Y como tú dices, no, la mayoría no eran ni socialistas ni comunistas y no eran, que pues ahora son políticos, ahora son empresarios, etcétera. O sea, pero son luchas que se dan en sus generaciones porque el espíritu joven es rebelde por naturaleza y se opone a las estructuras de los viejos, entre comillas. Lo vemos ahora en el feminismo que es un resurgimiento. El feminismo no es nuevo. El movimiento del voto para la mujer pues se da también en los países avanzados. Y claro, estas mujeres obtienen su voto y ¿qué hacen con él? Pues no es como que se van a votar por los partidos comunistas ni por la revolución, ¿no? Sino que obtienen su pequeña victoria y luego se diluye otra vez. Y lo mismo creo que puede ocurrir con estos movimientos si no están encausados en algo global, que es más bien la lucha por la equidad económica. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora, la ecología es un tema también obviamente actual porque la circunstancia del medio ambiente nos lo propone y tan actual es que hasta los jóvenes de 15, 14 años andan aquí en Europa con eso de los Fridays for Future porque saben que eso les va a lastimar a ellos en su vida adulta. Pero ¿quién quita y a lo mejor dicen los científicos, ah, ¿saben qué? Ya se arregló el problema y muy contentos se van a ir a su casa otra vez a pasársela muy bien, no lo dudes. Entonces, o sea, es un ejemplo al que quiero llegar de que son luchas que afectan personalmente a esas personas, a esos individuos y que por eso acaban diluyéndose muchas veces si no tienen un contexto macro. Lo vimos con el asunto del Soy 127 o 124, no sé cómo se llamó contra... Yo soy eso contra Televisa y se diluyó completamente. Lo vemos en estas luchitas aisladas que se dan, que yo soy transportista, que yo soy acá, y bueno, en mayor o menor medida, pero ciertamente hay situaciones que van quedándose. Los derechos de los afroamericanos se mantienen o se lograron y ahí están.
y seguramente la equidad femenina llegará en un punto también al que no tendremos que luchar más por él, porque son garantías legales, de cierto modo, en el que se respetan o no se respetan, ¿no? Pero no son, yo no siento que sean situaciones que vayan a cambiar la dinámica explotadora del sistema capitalista. O sea, no ayudó en nada o no cambió en nada la dinámica capitalista el hecho de que los afroamericanos tuvieran los mismos derechos que los blancos en Estados Unidos, ni mucho menos la cambiará que las mujeres puedan... Pues qué pena, porque entonces, fíjate, entonces esto se condena al socialismo también a que se mantenga entonces No, así pero... tal de intrascendente como pareciera ser que sucede en muchas regiones del planeta. Yo lo que estoy observando en este caso, como algo diferente a lo que se ha dado en algunos otros movimientos, que efectivamente fueron movimientos incluso nacionales. Algunos de ellos fueron, tuvieron presencia y repercusiones a nivel mundial. Bueno, lo que sucedió en el 68 en el planeta, y previamente en el 67, que se comenzó a armar desde el 66 y concluye con grandes movilizaciones de estudiantes en el 68, no contaban con algo que ya siento yo que es algo que está comenzando a tener una característica de identificación y de resonancia nunca antes tenida por ningún otro movimiento a nivel global, que son las redes sociales, por ejemplo. La tecnología en este momento está comenzando a tener un papel tan fundamental que ahora naciones de diversa índole, tanto socialistas como capitalistas, están buscando regular esas redes sociales, porque a final de cuentas, aun cuando pueda ser durante 2 o 3 meses un movimiento que unifique a un sector muy importante de la juventud, pero no nada más estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando también de personas de la tercera edad, porque también el tema de la tercera edad comienza a trascender y a tener foros a nivel mundial, los discapacitados, los indígenas, o sea, estamos viendo que esta revolución tecnológica y esta tecnología, ¿cómo les dicen? Estas tecnologías del conocimiento, ¿sí? Finalmente están comenzando a crear un ambiente lo suficientemente interesante como para pensar que podrá llegar un momento determinado en el que un llamamiento que se haga a través de redes sociales a favor de una lucha en contra de una transnacional, como por ejemplo fue el caso de Constellation Brands en Baja California, tenga resultados que nunca se podía haber planteado a través de un partido de izquierda. ¿Por qué? Porque para empezar, en el caso específico de Constellation Brands, ningún partido para empezar de izquierda se interesó en intervenir en este asunto. Nada. Así es. Pero a ver si coincidimos. Creo que en cada época de la humanidad y en la que estamos viviendo hoy, hay una serie de movimientos que tienen que ver con nuestro tiempo. Algunos vienen de data larga, ¿no? Atrás, como es la lucha feminista por los derechos de la mujer, la lucha contra la discriminación racial, y se agregan con mucha fuerza causas relativamente nuevas, como la lucha ecologista, que involucra cada vez a generaciones más jóvenes. La diversidad sexual. Pero creo, y aquí quiero saber si coincides tú, creo que la diferencia entre estos movimientos aislados y una visión socialista, comunista de la realidad, es que quien se diga comunista, marxista, va a la raíz de todos estos problemas, y estas luchas ni les son ajenas ni son contrarias, forman parte de la contradicción esencial del capitalismo. Y esta contradicción esencial del capitalismo te lleva a la explotación de los pueblos, al sometimiento de las comunidades indígenas, a la falta de derechos de igualdad de las mujeres frente al resto de la humanidad, a los problemas también de la explotación de la infancia, a la falta de respeto y libertad de la diversidad sexual. Cuando lo ves de manera global, no te son ajenas, como dirían Marx, ninguna de estas, nada de lo humano me es ajeno. Pero además, yo quiero recordar en este momento algo que a mí me gustó mucho cuando lo descubrí, cuando escribe
viven en aquel tiempo Marx y Engels, en la ideología alemana, algo que muchos años después lo escuchamos en los zapatistas, que dicen, nada para nosotros, todo para todos, ¿no? Y que dicen ellos, nosotros no anticipamos el mundo de mañana por medio del pensamiento dogmático, sino al contrario, por la crítica del antiguo. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real de abolición de la situación actual. O sea, nada que no sea directamente nada más benéfico a nuestra causa y a nuestro gremio, sino la abolición de la situación actual. Esta es una definición que me parece fundamental. A eso le llamamos comunismo, abolir la situación actual, y eso es válido para todas estas luchas. ¿Perdón, ¿no? se contradice? Creo que no, y así se contradice muy bien el ZLN cuando dice déjenos en paz, ¿no? O sea, en su mundito, ellos son los que se contradicen. en su sótano, donde su sótano no llega el huracán capitalismo. Yo lo dejaría, y aquí con esto terminaría, creo que con el pensamiento muy lógico de simplemente ponernos a pensar qué bandera es la que los ricos y la burguesía nunca toman. Porque la burguesía, si tú ves a los partidos burgueses, al Partido Demócrata, al Partido Republicano y a sus contrapartes en todos nuestros países, pues ves a Hillary Clinton tomándose fotos con los transexuales, la ves tomándose fotos con afroamericanos, con sindicalistas, con niños, con desvalidos, con indígenas, con ambientalistas, con toda suerte de personajes. Ya estuvo ahí con feministas, con las femes, se toma fotos siempre, Hillary Clinton, con toda suerte de personajes, con nunca, pero cuando nunca, con lo que nunca va a tomarse fotos ni va a tomar la bandera, es la bandera de la lucha de clases. Nunca va a decir, voy a tomarme una foto con este líder comunista, voy a tomarme foto con este anarquista, porque esa es realmente la lucha que lo resume todo, la lucha entre el capital y la clase trabajadora, o sea, contra la clase explotadora, que son ellos, los políticos, y que son financiados por los grandes capitales, ¿no? Los políticos solamente son un monigote ahí de la clase que gobierna el Estado, y que es la clase explotadora, los dueños de las grandes corporaciones, ya sean banqueros, militares, farmacéuticas, todas estas. Entonces, a ellos no les importa si están gobernando y haciendo dinero con energías limpias, o explotando a afroamericanos, o mujeres, o niños, o homosexuales. No les importa nada. Eso es más, ellos son miembros de esas clases. Hay homosexuales, hay afroamericanos, hay mujeres, hay niños ricos, herederos de príncipes y monarcas ahí, que explotan y explotan, y no los hace menos, ni peor, ni mayor que otros. Entonces a ellos no les interesa la diversidad, mientras lo que les interesa sea su privilegio y su continuidad en el poder. Así que esa es la única bandera que ellos nunca van a tomar, porque es la que en realidad les daña. Y yo creo que esa es la mejor manera de orientarnos, ¿no? De ver las cosas de un panorama más amplio. Pues ahí dijiste, Arturo, ahí dijiste. Te queremos agradecer mucho. Olga, ¿algún comentario final? No, nada más que, bueno, con eso nos podemos seguir todo el día, querido Arturo, pero hoy le dejamos aquí, y me parece muy buenas las reflexiones, muy interesante. Hay una efervescencia también, y hay una búsqueda de alternativas, y a veces las alternativas no están en las ramas, sino en la raíz. Sí. hay que volver a las raíces. Muchas gracias, Arturo. Muy amable. Ustedes, como siempre. Pásala muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana. Sí, gracias. Al pendiente, entonces, amigos y amigas, del nuevo tema que vamos a tratar con Arturo Gallegos García. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta programación del día de hoy, y pues nos estamos viendo y escuchando el día de mañana. Pásenla bien.